Muy buenas tardes, estimados compañeros, bienvenidos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lee. Buenas Muy tardes, buenas tardes. licenciado. Buenas tardes, Lic. Un gusto saludarles. Buenas tardes, Lic. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de esta noche y continuando con el contenido de nuestro programa y tratando de avanzar en la medida del tiempo y las posibilidades. Hoy abordaremos el tema que aparece en la presentación, dicho sea de paso, ¿se ve? Sí se ve, licenciado. Licenciado, sí se observa. Gracias. Bueno, vamos a hacer referencia a los actos introductorios. La acción penal, habíamos ya analizado la acción penal y hemos manifestado al respecto que es la que inicia el proceso penal. Pero esa acción penal necesariamente tiene que canalizarse a través de determinados actos que el Código Procesal Penal regula y ha puesto a disposición de los sujetos procesales. De manera que estos actos introductorios son los que viabilizan, son los que permiten el inicio, el desarrollo y la culminación del proceso penal cuando éste llegue hasta sentencia. Recordemos que el proceso penal no necesariamente tiene que llegar hasta sentencia. Pues, digamos, la forma tradicional o normal de concluir un proceso penal es a través de una sentencia. Sin embargo, el Código Procesal Penal permite que el proceso penal pueda concluir de una manera anormal a través de la solución de otras formas o maneras que el Código Procesal establece, como por ejemplo un sobreseimiento, un criterio de oportunidad, una suspensión de la persecución penal, etcétera, etcétera. Los actos introductorios también son, digamos, instituciones jurídico-procesales que la ley procesal ha plasmado en su contenido y que, pues, los mismos pueden ser ejercidos por los sujetos procesales. Dentro de los actos introductorios, básicamente encontramos 5, aunque muchos solo toman en consideración la denuncia, la querella y la prevención policial. Sin embargo, pues también como acto introductorio que permite el inicio del proceso penal, encontramos el conocimiento de oficio, que vamos a ver más adelante, y la certificación de lo conducente. Entonces, a manera de introducirnos en el tema, pues dando ideas muy generales, podemos mencionar que los actos introductorios básicamente lo configuran la denuncia, la querella, la prevención policial, el conocimiento de oficio y la certificación de lo conducente. En primer lugar, vamos a hacer referencia a lo que es una denuncia. Y como Nine participa mucho, pues le vamos a formular la interrogante que a su juicio o de conformidad a sus conocimientos y criterio, ¿qué sería una denuncia para usted? ¿O cómo definiría una denuncia? Es lo que una persona llega ante una autoridad competente para que tomen su declaración a través de algún oficio para que pueda ella exponer la situación por la cual está acudiendo a ese órgano. En el caso de las personas que van al Ministerio Público y han sido agraviadas de alguna manera, entonces ellos ponen su denuncia del hecho que les ha ocurrido. Gracias. Daniel Alejandro, ¿qué adicionaría usted a lo que ya Nine me manifestó? Nine me nos aportó elementos muy importantes en relación a la denuncia. Hablaba de que, digamos, se acude ante una autoridad competente, que en efecto así es, a exponer algunos hechos, sí, pero no profundicemos más
porque vamos a referirnos a ello. Pero me interesa conocer la opinión de ustedes, porque es un término que constantemente escuchamos. La denuncia, la querella son, digamos, conceptos que dentro del ámbito jurídico se manejan constantemente. Yo, mi opinión, licenciado, es que una denuncia es cuando una persona se acerca a una autoridad a contar, ya sea verbalmente o escritamente, actos de alguna situación, ¿verdad? Lo que yo comprendería como parte de una denuncia. No sé si Gracias, estoy bien ahí. gracias, sí. Sí, también me parece, también nos aporta elementos importantes como en forma verbal, en forma escrita, comparece, digamos, o se apersona, comparece, se presenta ante una autoridad. ¿Alguien más quisiera opinar al respecto? Bien, si no hay ninguna otra intervención, pues vamos a continuar con el tema. Y para el efecto, no obstante, los conceptos que los compañeros expusieron, y como les decía, en efecto, aportaron elementos importantes como comparecer ante una autoridad competente en forma oral o escrita, a poner en conocimiento de esa autoridad. Lo que hizo falta es mencionar la comisión de un hecho delictivo. Porque si vamos a denunciar, obviamente lo que vamos a plasmar en la denuncia, si es por escrito, o lo que vamos a manifestar en forma oral ante la autoridad competente, obviamente tiene que ser un hecho que revista características delictivas, porque no podemos plasmar en una denuncia o, si se hace en forma verbal, narrar hechos que no tengan matices punibles, es decir, que no tenga presupuestos o elementos de un tipo penal, ¿sí? Entonces, en una denuncia, que sea oral o sea escrita, necesaria y forzosamente tenemos que hacer referencia a hechos delictivos, a hechos punibles o a la vulneración de un tipo penal de los regulados en el Código Penal. Por eso es que en las dos definiciones que aparecen en la presentación, la primera de ellas, y nos pudiera apoyar Nuri y Johanna con la lectura de la primera definición. Con mucho gusto, licenciado. Gracias. Dice definición. A1 son los medios legales que tienen las personas jurídicas individuales y colectivas para iniciar el proceso penal. Ujú, ya. A2 son las acciones jurídico-procesales que dan inicio al proceso penal. Ajá, exacto. Digamos, eso es en cuanto a los actos introductorios. Digamos, ¿qué debemos entender por actos introductorios? Pues definitivamente, como al inicio lo manifesté, son los medios jurídico-procesales que el Código Procesal Penal regula para que las personas jurídicas, o sea, en este caso el ser humano, o una persona jurídica colectiva, que se vea afectada en sus derechos, en sus intereses, por la comisión de un tipo penal o un hecho delictivo, pues pueden acudir ante la autoridad competente, como decían los compañeros, a promover una denuncia o a promover una querella, ¿ya? A través de estos medios legales, pues excitan o impulsan el proceso penal. Al decir excitar, me refiero a que a través de su acción van a, digamos, en este caso, van específicamente a que la autoridad ante quien se presente la denuncia, pues accione o actúe. Es decir, van a incentivar a que esa autoridad inicie sus funciones y en este caso, Ministerio Público, la investigación o persecución penal. Y también en la segunda definición que Adriana Alfaro nos va a apoyar con la lectura,
o alguien que nos apoye con la lectura de la definición número 2? Claro, con gusto. Son las acciones jurídico-procesales que dan inicio al proceso penal. Gracias, Cristian. En efecto, son acciones jurídico-procesales. ¿Por qué? Porque una persona, al promover la acción penal a través de una denuncia o a través de una querella, pues está accionando procesalmente, está actuando al formular o al presentar o promover una denuncia o una querella. Y esto con la finalidad de que se inicie el proceso penal contra el imputado o sindicado a quien se le atribuye la comisión de ese hecho delictivo. Con esas dos definiciones, entonces, dejamos prácticamente lo que es o debe entenderse como los actos introductorios. Y como les decía, pues los actos introductorios, precisamente la denominación se origina porque a través de ellos se introduce al proceso penal, no, digamos, se introducen al ámbito jurídico para que el proceso penal pueda materializarse, para que el proceso penal pueda iniciarse y pues seguir su desarrollo de conformidad con las formalidades y requisitos que establece el Código Procesal Penal. Ahora bien, en cuanto a lo que es una denuncia, bien, acá, ¿cuáles son los actos procesales? Ya habíamos al inicio indicado. Y en primer lugar, encontramos lo que es la denuncia. Y su fundamento la encontramos en el artículo 297 al 301 del Código Procesal Penal. Obviamente el Código Procesal Penal no define lo que es una denuncia, sino únicamente indica que se puede formular ante las autoridades que señala el artículo que vamos a ver en un momentito. Previo a ello, pues establecemos aquí también dos definiciones muy prácticas, muy simples de comprender respecto a lo que es la denuncia. En la primera definición se dice que es acto procesal por medio del cual una persona pone en conocimiento de la autoridad competente un hecho que reviste características de delito de acción pública o una falta. Porque no solo por un delito o la comisión de un hecho delictivo se puede promover una denuncia o una querella, sino que también por la comisión de una falta, de las que establece el Código Procesal Penal en su libro tercero. Es un acto procesal. ¿Por qué es un acto procesal? Porque es una, digamos, facultad, es un derecho que tiene la víctima o cualquier persona, porque vamos a ver, de acuerdo al artículo 297, que cualquier persona está obligada a presentar una denuncia cuando tiene conocimiento de la comisión de un hecho delictivo. No necesariamente el afectado, la víctima, agraviado o ofendido, sino cualquier persona a quien le conste la comisión de un hecho delictivo de naturaleza pública o de acción pública, está obligado a denunciar. Y veamos lo que dice el artículo 297, por favor. ¿Lo Leo, puedo? licenciado. Sí, por favor. Si quieres, Nuri. Bueno, actos introductorios. Artículo 297. Denuncia. Cualquier persona deberá comunicar por escrito u oralmente a la policía, al Ministerio Público o a un tribunal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública,
El denunciante deberá ser identificado. Igualmente, se procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización en los casos de los delitos que así lo requieran. Muchas gracias, Nuri. Bien, como pueden establecer de la lectura del artículo en referencia, que dice cualquier persona deberá comunicar. Ese deberá es imperativo, ese deberá es obligatorio. Constriñe a cualquier ciudadano de denunciar la comisión de un hecho delictivo de acción pública que le conste o que haya presenciado. Imagínense que al salir de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cualquiera puede presenciar la comisión de un hecho delictivo, pensemos en un asesinato, un homicidio, y pues de conformidad a lo que establece el artículo 297, pues estamos obligados a denunciarlo, no esperar que la víctima, los parientes de la víctima del fallecido lo hagan, sino que la ley dice cualquier persona deberá comunicar por escrito u oralmente a la policía, al Ministerio Público o a un tribunal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública. O sea que la ley nos impone esa responsabilidad, esa obligación de denunciar cualquier hecho delictivo de acción pública. ¿Ya? Entonces, es necesario, pues, tomar en consideración esa situación. ¿Qué pasa, digamos, será que habrá alguna responsabilidad penal si nosotros presenciamos la comisión de un hecho delictivo y no lo denunciamos por temor, por amenaza, porque no queremos vernos involucrados en ninguna contienda legal, etcétera? ¿Será que el Código Procesal Penal sanciona esa conducta de omisión? ¿Qué piensan? Que sí, porque dice que el denunciante deberá, o sea, en forma imperativa, sí o sí, si alguien es testigo de algún hecho delictivo, está en la obligación de exponer el delito el cual él presenció. Ya. Ajá. Pero ¿será que el Código Procesal, el Código Penal tipificará o contendrá algún tipo penal respecto a esa omisión de no denunciar la comisión de un hecho delictivo de acción pública, no obstante tener conocimiento de la existencia de ello? Podría ser la omisión de denuncia, licenciado, el artículo 457. Exacto. 400, no es 457, sino 457. Sí, lo siento. Omisión de denuncia, léalo, por favor. Bueno, sería omisión de denuncia, artículo 457. El funcionario o empleado público que, por razón de su cargo, tuviere conocimiento de la comisión de un hecho calificado como delito de acción pública y, a sabiendas, omitiere o retardare hacer la correspondiente denuncia a la autoridad judicial competente, será sancionado con multa de 100 a 1,000 quetzales. En igual sanción incurrirá el particular que, estando legalmente obligado, dejare de denunciar. Muy bien, específicamente es el segundo párrafo el aplicable a lo que establece el artículo 297, cuando dice cualquier persona. Y el segundo párrafo del artículo 457 dice, en igual sanción incurrirá el particular que estando legalmente obligado dejare de denunciar. Bien, en la segunda definición se dice que la denuncia
es la comunicación verbal o escrita que hace una persona a la autoridad competente sobre hechos delictivos de acción pública o falta. Ya, eso es en cuanto a la definición de lo que es una denuncia. Por supuesto, no son las únicas definiciones, sino que si ustedes consultan cualquier texto de derecho procesal penal que aborde este tema, posiblemente encuentren otras más complejas, más simples, etcétera. Entonces, eso es lo que podemos plasmar en la presentación con relación a lo que es una denuncia. Entonces, las formas de presentación. El artículo 297 claramente dice que la denuncia puede ser escrita o puede ser verbal. La ley permite que se dé de las dos formas. Y algo importante es lo que establece el último párrafo del artículo 296, el segundo párrafo, perdón, que es el que dice: el denunciante deberá ser identificado. Es decir, la ley exige que toda persona que denuncie la comisión de un hecho delictivo debe identificarse, es decir, con sus nombres y apellidos, de acuerdo al Código Civil, y por supuesto con su documento personal de identificación. ¿Por qué es que se exige que el denunciante debe ser identificado? Pues precisamente para evitar las denuncias falsas o las denuncias anónimas, que muchas veces pues se pueden presentar denuncias con la intención de únicamente de perjudicar a otra persona en forma anónima. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, pues el Código Procesal Penal exige que el denunciante debe identificarse. Existen excepciones en leyes específicas que, digamos, digamos, permiten que hayan denuncias anónimas, sobre todo en delitos que regula la ley contra la delincuencia organizada, por ejemplo, en delitos de narcotráfico, en delitos de extorsión, etcétera, que pueden, digamos, presentarse denuncias a la policía, incluso la policía tiene, digamos, un número telefónico en donde se puede llamar y denunciar, ya, pero no es la regla general, sino en casos muy excepcionales como en los delitos de narcoactividad, contra la narcoactividad, en delito de violencia contra la mujer, extorsiones, etcétera, etcétera, ya, pero la regla general es que se tiene que identificar el denunciante. Sí, han levantado la mano José Ángel y antes. Licenciado, disculpe. Hasta donde tengo conocimiento, el Ministerio Público también tiene la facultad de tomar denuncias anónimas, pero en este caso los datos personales del denunciante, si no estoy mal, lo embalan dentro de un sobre, más o menos, si no estoy mal. Algo Sí, así es el proceso. sí, digamos, en el acta por medio del cual se plasma la denuncia, pues se puede obviar datos personales, por ejemplo, edad, dirección sobre todo, de residencia, y sencillamente, pues incluso en algunos casos muy especiales, en la ley de protección de sujetos procesales, establece que puede, o digamos, obviarse nombre o darle un sobrenombre con el objeto de evitar que se conozcan los datos personales del denunciante por existir digamos, temor de que está en peligro su vida, su integridad física, etcétera, etcétera. ¿Alguien más se levantó la mano? Sí, licenciado, yo tenía precisamente esa duda y yo la duda que tenía era, si por ejemplo había alguien y llamaba, dice por ejemplo, mire, tal lugar se va a generar una transacción de droga, ¿verdad? Ah, exacto. A él no se le piden sus datos mayores, más que únicamente se le toma la palabra y se procede, ¿verdad?
O es que Ajá, viene y se le toma los datos y dices, bueno, deme sus datos, pero usted se va a tomar anónimamente. En ningún momento nosotros lo vamos a exponer, porque prácticamente poner una denuncia, por ejemplo, de una transacción de droga, es poner en riesgo a la familia del denunciante, pues. claro, claro, así es. Y precisamente en esos tipos penales denunciados es que se protege a la persona que está dando la información, porque lo más probable es que si se enteran quién los denunció, pues hemos visto casos en los cuales pues llegan no solo a atentar contra la persona que denunció, sino contra su familia. Y como usted decía, en efecto, hay un, digamos, call center en la policía o una planta que recibe este tipo de denuncias. Lo que decía el compañero Daniel, si yo presencio que en una esquina se está haciendo una transacción de droga, pues inmediatamente yo puedo llamar hay un número, no sé si ahora es el 110 o como lo viven modificando. Entonces, y decirles, miren, la colonia La Reinita, en lote tal, o en la esquina, en la calle tal, se está dando una transacción de droga. Porque la persona pues tiene conocimiento de que en efecto pues es droga la que se está ahí sí que transando. Entonces puede hacer esa denuncia sin que eh, se entere, se entere más que quien recibe la información que en efecto se está haciendo esa transacción. Y como también les decía, por ejemplo, en delitos como el maltrato a niños o niñas, que se tiene conocimiento de que un niño o una niña está siendo víctima de maltrato infantil, pues denunciar inmediatamente para que, digamos, se proceda y evitar ahí sí que como dice la ley, consecuencias graves, ulteriores, ¿verdad? Pero la regla general es que cuando no se trata de delitos regulados en ley contra el crimen organizado u otra ley especial en materia penal que establezca esa excepción, pues debe ser identificado el denunciante. Bien, entonces ya establecimos que las formas de presentar la denuncia puede ser escrita, puede ser verbal. Hoy en día, pues en su mayor parte las denuncias son verbales. Incluso en la Policía Nacional, en el Ministerio Público, tienen ya formatos establecidos, digamos, y ya solo se llenan los campos con los datos personales y el hecho delictivo que se va a denunciar. El artículo 297 también establece ante qué autoridad se puede presentar una denuncia. Se dice ante la Policía Nacional, Ministerio Público, juez o tribunal. En la práctica, generalmente es más que todo se da en la policía y el Ministerio Público. Digamos, son muy raros los casos que se presente una denuncia ante un juez o un tribunal. Sin embargo, pues la ley permite que ante estos órganos jurisdiccionales se pueda presentar una denuncia y ellos inmediatamente trasladarla al Ministerio Público para que la institución proceda a la investigación correspondiente. Ahora bien, el artículo 298 se refiere a lo que es la denuncia obligatoria por razón de cargo. Por razón de cargo también y por razón del arte de curar, digamos, personas que tengan conocimiento de la comisión de hechos delictivos deben denunciarlo. En el artículo 298, si nos pudiera apoyar alguien con la lectura del artículo 298 para ir Sí, analizando cada uno de los numerales que establece ese artículo y Si poner quieren, algunos la ejemplos. pongo yo, licenciado. Por favor, niño. Artículo 298. Denuncia obligatoria. Deben denunciar el conocimiento que tienen sobre un delito de acción pública,
con excepción de los que requieren instancia, denuncia o autorización para su persecución y sin demora alguna. Número 1. Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones, salvo el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto. Bueno, hasta ahí dejemos. Bueno, en el primer numeral, el artículo 198 le impone esa obligación a funcionarios y empleados públicos, si en el ejercicio de sus funciones, en el desempeño de su cargo, determinen que un subalterno haya cometido un hecho delictivo, o no necesariamente un subalterno, sino cualquier persona que haya, digamos, cometido un hecho delictivo que afecte, digamos, en este caso, a una entidad o a la administración pública. Pensemos como ejemplo que la Contraloría designa a auditores en un ministerio para que, valga la redundancia, realicen auditorías. Y como resultado de esa auditoría, pues determinaron que la posibilidad de la comisión de hechos delictivos, como por ejemplo, pudiera ser que haya un incumplimiento de deber, o haya malversación, haya peculado, haya fraude. Y entonces, si ellos del análisis que hacen de la auditoría determinan que no solo hay hallazgos administrativos o financieros, contables, etcétera, sino además de ello, hay actos o acciones que permiten o presuman la comisión de un hecho delictivo, pues deben denunciar. Por eso es que ustedes han visto muchos casos en los cuales la Contraloría General de Cuentas presenta denuncias contra alcaldes, contra autoridades o ministros, etcétera, porque ellos, pues, en el ejercicio de su función, establecieron la posible comisión de hechos delictivos. Y entonces, como funcionarios, en el ejercicio de sus funciones, pues la ley les obliga a que deben denunciar. Y si no lo hacen, pues incurriría en el delito de omisión de denuncia, que en el primer párrafo claramente dice que el funcionario o empleado público que tiene conocimiento, etcétera, etcétera. Segundo numeral, por favor. Numeral 2. Quienes ejercen el arte de curar y conozcan el hecho en ejercicio de su profesión u oficio, cuando se trate de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas, con la excepción específica en el inciso anterior. Y Gracias. Bueno, dice, en este segundo numeral más que todo hace referencia a, dice, quienes ejerzan el arte de curar y conozcan el hecho en ejercicio de su profesión u oficio. Aquí podemos citar como ejemplo, digamos, un médico, una enfermera que trabaja en un hospital nacional o un hospital privado y que en el ejercicio, digamos, de su profesión, conozcan la comisión de un hecho delictivo. Por ejemplo, ustedes han visto que sobre todo en los hospitales nacionales o públicos, siempre existe una delegación de la Policía Nacional. Y pues generalmente ingresan personas con, digamos, lesiones por arma de fuego, por arma blanca, o bien ya personas ingresan con heridas de arma de fuego y al ingresar fallecen o fallecen 2 días después de haber ingresado a los hospitales. Entonces, los médicos o enfermeras que tienen conocimiento del ingreso de esa persona que fue víctima de la comisión de un hecho delictivo, pues tienen la obligación también de denunciar. Y por eso es que en los hospitales pues hay siempre una delegación de la policía que ellos toman conocimiento cada vez que ingresa una persona herida por arma de fuego, arma blanca, o por un hecho culposo como un accidente de tránsito, etcétera. Ellos pues reciben esa información y que los médicos se las pueden proporcionar y pues ellos trasladan al Ministerio Público
o a la comisaría correspondiente el hecho para que pues se proceda a la investigación. Ahí prácticamente ellos están denunciando ese hecho delictivo. Pues no se sabe quién o quién fue, etcétera, pero lo importante es denunciar. Ya la investigación se encargará de determinar quién fue, dónde fue, por qué fue, etcétera, hora, etcétera, etcétera. Tercer numeral. Quienes por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuvieran a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona, respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control, siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones. En Muchas gracias. todos, no sé si Sí. leo el último pedacito. Sí, por favor. En todos estos casos, la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesgare la persecución penal propia del cónyuge o de ascendientes, descendientes o hermanos o del conviviente de hecho. Muchas gracias, Nini. Bueno, aquí imaginémonos que, digamos, un ministro de Estado de cualquier, o un alcalde, o un funcionario público, o un director de una institución, etcétera, como responsable de esa institución, pues tiene bajo su cargo no solo el buen desenvolvimiento de las funciones de la institución, sino también del patrimonio de esa institución. Imaginémonos que él llega a su oficina y al llegar establece que han ingresado personas a sustraer, es decir, mediante violencia, en horas nocturnas, ingresaron a la sede de la institución y sustrajeron computadoras, tanto de escritorio como portátiles y otros bienes y otros objetos, pues está obligado también a denunciar la comisión de ese hecho delictivo. Digamos, sin embargo, el último párrafo de este artículo dice que en todos estos casos la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesgare la persecución penal propia del cónyuge o de ascendientes, descendientes o hermanos o del conviviente de hecho. En este caso pensemos de que los autores del hecho punible o los que ingresaron violentamente, bueno, cualquiera de los tres casos, digamos, regulados en los numerales anteriores. Si, digamos, los indicados fuesen parientes, cónyuges, descendientes o ascendientes o hermanos tanto del funcionario público o de la persona del arte de curar o de la persona que tiene bajo el cargo la administración, guardia y custodia de los bienes de una entidad, pues cuando se trate de parientes y de las personas que establece ese párrafo, pues no están obligados a declarar. No a declarar, sino a denunciar. Esa es una excepción, que realmente, como la Constitución también dice que nadie puede estar obligado a declarar contra sí mismo, ni parientes, etcétera, etcétera. Entonces, en concordancia con lo que establece la Constitución, este artículo, pues en este párrafo, hace esa excepción, que no obstante, el artículo 298 habla de denuncia obligatoria, sin embargo, esta excepción se aplica únicamente cuando se trata de imputados que ostentan esa calidad de cónyuge, ascendiente, descendiente, hermano o conviviente de hecho. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? Bien, continuamos entonces con, veamos. Licenciado, perdone, solo cuando dice ahí a excepción, ¿a quién sería ahí la excepción? ¿Quiénes ¿Dónde? podrían, en el artículo 298, donde dice
que están obligados los funcionarios y todo eso, pero hay un pedacito donde dice con excepción de los que requieren instancia, denuncia o autorización para su persecución, como en qué casos podrían ser, disculpe. Esto se refiere a lo que establece, digamos, ahí podemos retornar a lo que establece el artículo 24 ter del Código Procesal Penal, que habla de las acciones públicas dependientes de instancia particular. A eso se refiere, y dice con excepción de los que requieren instancia, denuncia o autorización para su prosecución y sin demora alguna. Ya. Más que todo aquí, lo que se refiere al 298 es a los delitos de acción pública, ¿ya? A excepción de los de acción pública dependiente de instancia particular. En esos casos, no, ¿ya? Porque se requiere previamente la denuncia o la querella por parte del agraviado, si es denuncia afectada o cualquier persona, y si es querella, pues por falta del querellante o su representante legal. Ya, muchas gracias, licenciado. Voy a servirle. Bien, tanto en el numeral primero como en el numeral segundo, en la parte final de ambos incisos dice, del hecho dice, los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones, salvo el caso que pese sobre ellos el deber de guardar secreto. Ahí solo, digamos, esto se refiere a que sí, existe, digamos, la obligación legal de guardar secreto, digamos, ante esa situación, ante la comisión del hecho delictivo, pues también es una excepción de que no está obligado a denunciar. Veamos ahí, relacionemos ahí el artículo 223 y 422 del Código Penal y rápidamente démosle una lectura o veamos esos artículos para, digamos, relacionarlos con los numerales 1 y 2 del artículo 298. 223 y 422. Artículo 223. Gracias, Cristian. Abstención. El ¿Perdón? testigo que goza de la facultad de abstenerse ¿No? será advertido de esas circunstancias. 223 del Código Penal. Perdón. Yo la tengo, Por favor. licenciado, sí, señor. Sí, por favor. Revelación del secreto profesional. Quien sin justa causa revelar o emplear en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, sin que con ello ocasionare o pudiere ocasionar perjuicio, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años o multa de 100,000 quetzales. De 100 a 1,000, perdón, quetzales. Sí, aquí, por ejemplo, se habla de la revelación de secreto profesional, es decir, aquel profesional que por razón de su cargo reciba una información con la condición de que él no revele esa información que se le ha proporcionado. Sí. Y, sin embargo, la ley dice, quien sin justa causa revelare, o sea, si hay justa causa, pues de acuerdo a la interpretación que se le da al artículo, dice, porque la ley dice, quien sin justa causa. Es decir, pensemos en lo contrario. Si hay causa justa, entonces no incurriría en este tipo penal. Porque la ley dice, quien sin justa causa revelare o empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, sin que con ello ocasionare o pudiera ocasionar perjuicio. ¿Ya? Aquí solo que no haya causa justa y él revele un secreto por haberlo obtenido motivo de su empleo, profesión o oficio, sí puede incurrir en este hecho delictivo. Ahora veamos el 422.
Revelación de secretos. Comete delito de revelación de secretos el funcionario o empleado público que revele o facilite la revelación de hechos, actuaciones o documentos de los que tenga conocimiento por razón del cargo y que por disposición de la ley deban permanecer en secreto. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 5,000 a 20,000 quetzales e inhabilitación especial. Sí, aquí prácticamente pues también se refiere a un funcionario o empleado público. Concretamente, en el 220 dice que sin justa causa revelar o emplear en provecho propio, ahí pues se refiere a cualquier persona, ¿ya? En cambio, el artículo 422 específicamente se refiere a funcionario o empleado público, mientras que el artículo 223 dice quién, ahí es general, cualquier persona, pero siempre que conozca esa información por razón de su oficio, empleo, profesión o arte. Y esto se relaciona a estos dos artículos con el artículo 198 porque así lo establece los numerales 1 y 2, cuando dicen, salvo el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto. Entonces, ahí también hay una excepción a que no es obligatorio denunciar cuando se haya recibido en secreto. Esto pues es muy discutido, muy cuestionado porque prácticamente quedaría en la impunidad la comisión de estos hechos delictivos, ¿ya? Aunque el Código Penal sí es claro, dice, si hay causa justa, pues no hay comisión de delito, pero si no hay causa justa y se revela el secreto, pues sí hay responsabilidad penal. Bien, el contenido de la denuncia, el artículo 299 establece unos requisitos mínimos que deben cumplirse al promoverse una denuncia por escrito, más que todo. La denuncia es informal, la denuncia no requiere mayor formalidades o, digamos, para que sea promovida, sea por escrito, sea verbal. Sin embargo, el Código Procesal Penal en el artículo 199, si vamos a plantear o promover una denuncia por escrito, como mínimo debemos cumplir con lo que establece el artículo 299. Veamos cuáles son los requisitos que establece el artículo 299. Licenciado, perdone, solo me voy a tener que ausentar de la clase, que mi hijo acaba de tener un accidente ahorita y vamos a ir a auxiliar mi esposo y yo. Me Pues, disculpo. no tenga pena, que lo lamento, espero que no sea de mayor gravedad y Sí, ojalá sí, pues, solo es de choques de carro, pero sí hay daños a terceros y pues él ahorita claro, está bastante descompensado. no, Disculpe, por con supuesto, permiso. no tenga pena, le deseo que todo salga bien, Muchas gracias. Feliz tarde. con cuidado siempre. Sí, gracias. Sí, le decía que el artículo 299 dice que la denuncia contendrá en lo posible. Está dando ahí una posibilidad, dice en lo posible. O sea, no, si bien es cierto, el artículo 299 establece requisitos, al mismo tiempo como que también le dice, bueno, si no los puede cumplir, pues no hay problema. Porque así dice en lo posible, o sea, en la medida de las posibilidades. Dice el relato circunstanciado del hecho, pues obviamente el relato circunstanciado es obligado, ahí sí que es necesario hacerlo, porque precisamente vamos a denunciar la comisión de un hecho delictivo. Entonces, obligadamente hay que referirse al el relato circunstanciado del hecho, o sea, el hecho delictivo, con indicación de los partícipes, si se tiene conocimiento o nombre de quién es el imputado, pues mencionarlo en la denuncia. Dice, agraviados, pues será el denunciante o la persona que denuncia, y testigos, si es que hay testigos que presenciaron la comisión del hecho delictivo, elementos de prueba,
y antecedentes o consecuencias conocidas. Si se tienen medios de prueba que aportar a la denuncia, pues se deben presentar, al momento de presentar la denuncia por escrito, adjuntar los medios de prueba que se tengan, como documentos, peritajes, o si hay testigos, pues el nombre y dirección y DPI de los testigos, etcétera, etcétera. Esos son los requisitos mínimos que la ley requiere al momento de promover una denuncia por escrito. Si es verbal, como les decía, pues generalmente en las instituciones, tanto en la policía como en el Ministerio Público, ya hay formatos establecidos, ya solo es de llenar los campos, dependiendo del delito, las generales del denunciante y otros aspectos, etcétera, etcétera. Elementos de la denuncia. La denuncia es una declaración de conocimiento de uno o más hechos delictivos. Obviamente, es una declaración que va a manifestar, ya sea por escrito o en forma verbal, el denunciante sobre un hecho o varios hechos delictivos. Dice, también se realiza ante autoridad competente, no es ante cualquier autoridad. Claramente el artículo 297 indica ante quiénes se puede presentar una denuncia verbal o escrita. Y se puede hacerse por cualquier persona, haya o no presenciado el hecho delictivo. Aunque la ley dice cualquier persona deberá comunicar por escrito oralmente a la policía, etcétera, el conocimiento que tuviere. Es decir, la ley no dice que obligadamente tuvo que haber presenciado la comisión del hecho delictivo. Con mayor razón si lo presenció, pero si no, si tiene conocimiento de un hecho delictivo por referencia y que en efecto establece que sí es un hecho delictivo, pues debe denunciarlo. Y luego dice, el denunciante no queda vinculado al procedimiento. Digamos, basta con que cualquier persona, sobre todo si cualquier persona, cualquier ciudadano presenta la denuncia, pues únicamente presenta la denuncia, no está obligado a permanecer como parte o sujeto procesal dentro del proceso penal. Y así lo dice el artículo 300, dice intervención posterior. El denunciante no intervendrá posteriormente en el procedimiento, ni contraerá a su respecto responsabilidad alguna, sin perjuicio de las que pudieran corresponder a denuncia falsa. Solo que él presente la denuncia y que esa información sea falsa o la denuncia sea falsa, sí tiene responsabilidad. Le damos al artículo 453 del Código Penal. ¿Alguien que lee lectura, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Artículo 453. Acusaciones y denuncias falsas. Quien imputare falsamente a alguna persona hechos que, si fueran ciertos, constituirían delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. Si esta imputación se hiciere ante funcionario administrativo o judicial que por razón de su cargo debiera proceder a la correspondiente averiguación, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. No podrá procederse contra el denunciante o acusador, sino cuando en el sobreseimiento o sentencia absolutoria respectivos se haya declarado calumniosa la acusación o denuncia. Gracias, Sofía. Bien, en este caso, pues si es denuncia falsa, sí tiene responsabilidad penal. Pero esta declaración, para determinar si en efecto la denuncia que promovió la persona es falsa, tendrá que hacerse al momento de dictarse el sobreseimiento o la sentencia absolutoria. Ahora veamos el segundo acto introductorio, que es la querella. Por querella, pues como lo expresamos o lo plasmamos en la presentación,
dice, para definirla, se dice que es un acto procesal mediante la cual se hace una declaración de voluntad, poniendo en conocimiento del órgano jurisdiccional competente la comisión de un hecho delictivo, de acción pública o privada, solicitando la investigación correspondiente. Acá, pues, la querella, como se dice, es un acto procesal mediante la cual se hace una declaración de voluntad. Y es que es una declaración de voluntad porque promover una querella es facultad, es una decisión de querellante o de la víctima del delito. No es obligatoria como la denuncia. Ya aquí, pues, si la persona decide, plantea la querella, si no, pues no lo hace, ya es discrecional, queda a su libre albedrío decidir si la interpone o no la interpone. Y siempre, si decide promover la querella, pues obviamente a través de la querella va a poner en conocimiento de una autoridad competente la comisión de un hecho delictivo, de acción pública o de acción privada. Recuerden ustedes que, como vamos a ver en un momentito, las clases de querella que hay. La forma de presentación de la querella. Veamos el artículo 302, por favor, del Código Procesal Penal, que alguien nos apoye con la lectura. La querella. La querella se presenta por escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener 1. Nombres y apellidos del querellante y, en su caso, el de su representado. 2. Su residencia. 3. La cita del documento con que acredita su identidad. 4. En el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personería. 5. El lugar que señala para recibir citaciones y notificaciones. 6. Un relato circunstanciado del hecho con indicación de los partícipes, víctimas y testigos. 7. Elementos que prueba y antecedentes o consecuencias conocidas. Y 8. La prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentre. Si faltar alguno de estos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite inmediato, señalará un plazo para su cumplimiento. Vencido el mismo, si fuese un requisito indispensable, el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado, salvo que se trate de un delito público, en cuyo caso procederá como en la denuncia. Muchas gracias. Bien, la querella solo puede ser por escrito, de conformidad a lo que establece el artículo 302. ¿Ante qué autoridad se presenta? Solo se puede presentar ante juez de primera instancia penal, contralor de la investigación. No se puede presentar ante ninguna otra autoridad. Y eso así lo señala la ley en el artículo mencionado. Y en cuanto a los requisitos de la querella, pues ya también Adriana nos hizo el favor de darle lectura, y el artículo 302 pues establece qué requisitos se deben cumplir al promover la querella. Algo importante que establece el artículo 300, en la parte, el último párrafo del artículo 302, que señala que si una persona presenta una querella y omite un requisito, por ejemplo, no indica su residencia, no indica, digamos, el lugar para recibir notificaciones, o no hace mención de los elementos de prueba, pues el juez lo que hace es darle un plazo, digamos, darle trámite inmediato a la querella, y le da un plazo al querellante o a su representante legal, quien haya presentado la querella, le da un plazo. La ley no especifica aquí cuánto, sino ya queda a discreción del juzgador, si puede ser 24 horas, 48 horas, puede ser 3 días, 5 días, eso ya es una facultad que tiene el juzgador de indicar qué plazo. Y si le da, imaginemos, 2 días para que en ese plazo el querellante pueda subsanar los requisitos que omitió.
Pero si pasan los 2 días y no lo hace, pues entonces el juez puede archivar la querella, ¿ya? Hasta que no se cumpla con lo que el juez requirió u ordenó. Pero también este artículo hace una excepción y dice que salvo que se trate de un delito público, en cuyo caso procederá como en la denuncia. Esto significa que, imaginémonos que la querella se presentó por un delito de asesinato, entonces el juez no puede archivar esa querella, no obstante no cumplir con los requisitos. Entonces, ¿qué hace el juez para evitar que esa querella quede archivada tratándose de un delito grave? Pues sencillamente él actúa como que si fuera una denuncia y la remite inmediatamente al Ministerio Público para que inicie la investigación. Eso es en cuanto a la querella. Como pueden ver ustedes, el Código Procesal Penal le dedica únicamente, podríamos decir, 2 artículos a lo que es básicamente a la querella, un artículo 302. Sin embargo, en el artículo 303 se habla de denuncia y querella ante un tribunal. ¿Qué ocurre? Dice, cuando la denuncia o querella se presente ante un juez, este la remitirá inmediatamente con la documentación acompañada al Ministerio Público para que proceda a la inmediata investigación. Eso ocurre si la denuncia, imaginemos que una denuncia se presente ante el juez, pues inmediatamente él remitirla al Ministerio Público para que se proceda a la investigación correspondiente. Luego, en cuanto a características de una querella. Primero, pues se dice que es un acto procesal por medio del cual se inicia el proceso penal. Ya dijimos que es un acto introductorio. Luego, es una declaración de voluntad que pone en conocimiento la comisión de un delito. Es una declaración de voluntad porque ahí, a través de la querella, se expresa o se manifiesta la voluntad del querellante. Es decir, que él, digamos, tomó la decisión de promover la querella para que se proceda a la investigación del hecho delictivo del cual fue víctima. Se presenta ante un juez, se proponen pruebas que fundamenten la pretensión del querellante, se solicita sentencia de condena contra el sindicado. Ya ahí en la querella, pues como una de tantas peticiones que se le formulan al juez, es que se solicita una sentencia de condena contra el sindicado si este proceso llegara hasta esa etapa, es decir, hasta el juicio oral y público donde se emite la sentencia. Clases de querella. Básicamente, el Código Procesal Penal establece 2, la querella pública y la querella privada. La querella pública se promueve cuando se trata de delitos de acción pública, de acuerdo al artículo 302. Y la querella privada se formula, se plantea cuando se trata de delitos de acción privada. ¿Cómo lo establece? Se establece a partir del artículo 474 al 483 del Código Procesal Penal. ¿Qué efectos tiene la querella? Pues el efecto primordial que tiene es que vincula al querellante al proceso penal y le da calidad de parte, ¿ya? Dice, vincula al querellante al proceso penal y le da la calidad de parte, es decir, que puede intervenir dentro del proceso, sobre todo si se constituye como querellante adhesivo. Ya sabemos qué es un querellante adhesivo, ya sabemos cuáles son sus obligaciones, cuál es la función que tiene dentro del proceso penal. ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? No, licenciado. Bueno, gracias. Hemos visto ya lo que es la denuncia y la querella. ¿Qué diferencias hay? De acuerdo a lo que yo he manifestado, tanto de la denuncia como de la querella, ¿qué diferencias me pueden mencionar ustedes
que existe entre una denuncia y una querella. A ver, licenciada María Renata. La diferencia entre denuncia y querella. Ajá, una, porque son varias. Mencióneme una como mínimo. Es que la denuncia la puede hacer cualquier persona y de forma oral o escrita. Y Solo una. la Sí, querella, sigue, sí. la querella puede ser como adhesivo que se une al proceso ya avanzado el proceso. No, mire, esto no sucede cuando se trata de una denuncia. Gracias. Bueno, la licenciada nos ha mencionado algunas diferencias. Ha indicado que la denuncia es escrita y verbal, en tanto que la querella solo es escrita. Esa es una primera diferencia. Sergio André Torres, ¿qué otra diferencia encontramos? Buenas noches. Bueno, pero hay varias. Ajá, ya. Adriana, Eh, lo que yo veo es de que la querella es más documentada, ¿verdad? Tiene más, es más investigativa y más documentada, que la denuncia es pues únicamente es algo como que más espontáneo, ¿verdad? Mire, me pasó esto, el otro. Es una denuncia oral, por eso puede ser oral, ¿verdad? O escrita. Entonces es ajá. más inmediata la denuncia y la querella es más documentada, más investigativa, ¿no? No sé. Bueno, tal vez más investigativa no, porque una denuncia y una querella se tienen que investigar de la misma manera. Ok. Ajá. Mire, pues Sergio decía algo. Otra diferencia es que la denuncia se puede presentar ante el Ministerio Público, Policía Nacional, juez o tribunal. La querella solo se presenta ante juez contralor de la investigación. Lo que decía Adriana, dice, Cristian dice, ambas requieren elementos de prueba. Bueno, esa es semejanza, no es diferencia, esa es similitud. Adriana decía algo que es cierto, la querella es menos, la denuncia es más simple, se exigen menos formalidades o requisitos, mientras que en la querella, si ustedes ven el artículo 299 de la denuncia y el 302 de la querella, ven que los requisitos que exige la ley cuando se presenta una querella son mayores que una denuncia. Entonces, podemos decir que la denuncia es un poco formal, digamos, no es tan formalista, tanto que la querella sí es formalista. El compañero dice acá que la denuncia es obligatoria y la querella es optativa o facultativa. En efecto, Christopher Bellis dice que la denuncia es obligatoria y la querella es opcional. En efecto, esa es otra diferencia, que la denuncia es obligatoria, salvo los casos que ya vimos, una excepción, y la querella es facultativa o es opcional. ¿Qué otras diferencias habrá? Ya hemos visto 4, 3. Dice, en la denuncia el denunciante no queda ligado a la denuncia, mientras que en la querella, sí, correcto, esa es otra diferencia, que en la denuncia el denunciante no queda ligado al proceso, no queda, es decir, no queda con obligación de seguir participando o interviniendo en el proceso. En tanto que en la querella, sí, el querellante es tomado como parte y puede actuar o intervenir dentro del proceso penal.
Dice prácticamente es como llamarle, la querella es un derecho y denuncia es un deber. Y podría ser también que al haber obligación de denunciar, pues es un deber. Y la querella, pues puede ser un derecho, una facultad que tiene el querellante o el agraviado de promover o no la denuncia. Sofía Martínez dice que denuncia, declaración de conocimiento, querella, declaración de voluntad. También podría mencionarse eso. Ambas pues son a través, tanto en la denuncia como en la querella, se pone en conocimiento de autoridad competente la comisión de un hecho delictivo. ¿Algo más? ¿Cuántas diferencias anotaron? Alrededor de unas 10, Lick. Ah, qué bueno, qué bueno. Por lo menos que se aprendan unas 5 para el examen, para el segundo examen parcial. Cabal 5 anoté, Lick. Sí, que son las más visibles o las más elementales, ¿verdad? Las que mencionamos. Más que todo en cuanto a su presentación, ante qué autoridades se presentan, ante, digamos, las formalidades, si es obligación y una es obligatoria, otra es facultativa, etcétera, etcétera. Sí, Jocelyn. Buenas noches, licenciado. Tengo Buenas una noches. pequeña duda en cuanto a las diferencias. Sí, La denuncia la puede hacer cualquier persona y la querella solo puede ser el agraviado o interesado o también cualquier persona. no, exactamente. Esa es otra diferencia que no la mencionamos, pero sí, así es. La denuncia, digamos, la puede hacer cualquier persona. Mientras que la querella solo la puede ser la víctima agraviada o su representante legal. Así Gracias. es. Bien. ¿Alguna otra duda o comentario? No, Lick, todo claro. Gracias. Bueno, el otro acto introductorio es la prevención policial. Y la prevención policial, pues como digamos, está regulada a partir del artículo 304 al 308. Y la prevención policial podemos definirla como la obligación legal que tienen los funcionarios y agentes de la Policía Nacional de investigar de oficio o por denuncia la comisión de un delito de acción pública. Esa es una definición muy simple, práctica, de qué debemos entender por prevención policial. Ya sea que por iniciativa propia la policía inicia la investigación de un hecho delictivo o porque se presentó una denuncia ante esa institución. Entonces tienen la obligación y la responsabilidad de iniciar inmediatamente la investigación, que es el tercer acto introductorio. Las formas principales de prevención policial. Encontramos, en primer lugar, dice, cuando la Policía Nacional Civil tiene conocimiento directo de la comisión de un delito de acción pública, es decir, presencia la comisión de un hecho delictivo, en aquellos casos de flagrancia, donde la policía sorprende al sindicado cometiendo el hecho delictivo. Luego dice, cuando una persona pone en conocimiento de la Policía Nacional la comisión de un delito de acción pública, esto es cuando se trata de una denuncia que presenta cualquier persona o la víctima ante la policía, sea por escrito o en forma oral. ¿Qué formalidades tiene la prevención policial? El artículo 305 dice que la policía debe documentar sus actos de investigación por escrito por medio de acta. Todo el proceder, toda la actuación policial en materia de investigación debe plasmarse en un acta, ¿ya? Porque a través de este documento se va a, digamos, consignar lo que la policía realiza
en la investigación que desarrolla como parte de sus funciones. Debe faccionar acta. También se habla de actos jurisdiccionales. Cuando hablamos de actos jurisdiccionales, estamos haciendo referencia a la actuación de los juzgados o de los jueces, porque la policía, en el ejercicio de esa función investigativa, requiere al juez o a los jueces que autoricen determinadas diligencias. Ya hay diligencias que la policía debe realizar con autorización de juez, que no pueden hacerlo sin autorización de juez. Por eso son actos jurisdiccionales. El artículo 306 dice, cuando urja la realización de un acto jurisdiccional, el oficial de policía a cargo de la investigación informará al Ministerio Público, quien lo requerirá al juez de primera instancia o al juez de paz. En casos de extrema urgencia, la policía podrá requerir directamente el acto al juez con noticia inmediata al Ministerio Público. Esto significa que imaginemos que la policía está investigando un robo de vehículos y establece que en una bodega de la zona 5 están los vehículos robados. Es para ingresar a esa bodega necesariamente tiene que hacerse a través de una diligencia de inspección o registro o allanamiento. Entonces, la policía inmediatamente le informa al Ministerio Público que es necesario realizar un allanamiento porque ya ellos investigaron y determinaron que los vehículos robados están en el interior de esa bodega. Entonces, el Ministerio Público solicita al juez el registro o allanamiento de esa bodega. Pero la ley dice que en casos de extrema urgencia, la policía puede solicitar directamente al juez ese allanamiento, sin pasar, por decirlo así comúnmente, sin pasar por el Ministerio Público, sino que solo en casos de urgencia, dice la ley. Pero informar inmediata al Ministerio Público que por la urgencia del caso, ellos acudieron directamente al juez a requerir el allanamiento, para que el Ministerio Público tenga conocimiento de la práctica de esa diligencia. Y también en el artículo 307 dice que una vez que la policía concluya la investigación, debe de remitir sus actuaciones o todo lo que investigó debidamente documentado al Ministerio Público dentro del plazo de 3 días. Y finalmente, el artículo 308 del Código Procesal Penal establece la obligación que tienen los jueces de apoyar a la Policía Nacional en esta función investigativa que realiza. Dice, los jueces de primera instancia y donde no los hubiere, los de paz, apoyarán las actividades de investigación de la policía y los fiscales del Ministerio Público cuando esto lo soliciten, emitiendo, si hubiere lugar a ello, la autorización para la diligencia y medidas de coerción o cautelares que procedan conforme a la ley. Los jueces resolverán inmediatamente y de manera motivada las solicitudes que sean formuladas, etc. En el caso en el ejemplo que se planteaba de que era necesario hacer un allanamiento, pues los jueces inmediatamente deben autorizar, por supuesto, sí, ellos determinan que la investigación que la policía hizo sí aporta elementos útiles, pertinentes, para establecer que esos vehículos sí están en esa bodega. Entonces el juez debe autorizar ese allanamiento, pero pudiera ser que el juez no lo autorice si considera que hace falta investigación o no hay, digamos, motivos suficientes para ordenar ese allanamiento. Eso es en cuanto a lo que es la prevención policial. Y pues ya por la hora pues dejaríamos hasta ahí si no hay ninguna duda. Y continuaríamos el día martes a las 6 de la tarde. Vamos a unir las dos secciones y el día martes vamos a trabajar de 6 de la tarde a 7:30 u 8 lo más tarde, tratando de avanzar con algunos puntos del programa. Y el día martes pues hablaremos ya del examen segundo parcial,
habíamos pensado hoy, pero como vamos a tener clase la otra semana, entonces hablaremos de tanto del segundo examen como de algunos errores o deficiencias que detectamos en el primer examen parcial. Entonces, pues, si no hay ninguna duda o pregunta, pues concluimos, dejamos pendiente los otros puntos relativos a lo que es el conocimiento de oficio y la certificación de lo conducente como actos introductorios para concluir la próxima semana. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Nos vemos el martes.